Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí nuevamente desde la pantalla de Next Televisión en Canal 16 para compartir, como hacemos ya desde hace 3 semanas, este espacio político en el que estaremos debatiendo con los distintos protagonistas de la esfera política local, provincial y nacional, en vivo aquí desde nuestros estudios. Pero antes que nada, le voy a presentar a mi compañero Andrés Ferreira. ¿Cómo estás, Andy? Santiago, el gusto de estar aquí esta noche junto a ustedes. En vivo estamos por Canal 16 de Next Televisión, Cable Edición Villa Carlos Paz, en este espacio de debate político que vamos a tener hoy y por supuesto durante este ciclo, durante este 2013. Hoy con 3 invitados más que interesantes. Así es, dentro de un contexto en el que hoy se cumple el 122 aniversario de la Unión Cívica Radical, sí, una fecha más que importante para todos los radicales y para Carlos Pacenses en particular, perdón. Es una fecha más que especial porque hoy se cumplen 2 años de la victoria electoral de Esteban Avilés y de eso vamos a estar hablando sobre el final de nuestro programa. Andy, los invitados que tenemos hoy. Bueno, estará con nosotros aquí sentado en un ratito nomás Antonio María Hernández, un constitucionalista. Así es. Va a ser precandidato a diputado nacional por una de las 3 listas de la Unión Cívica Radical. Así es. Ex candidato a vicepresidente de la Nación en 1995. Bueno, un hombre con el que podemos hablar de diversos temas. Además, así es, 2 personas ligadas a la política local. Vamos a estar hablando con el concejal Walter Gispert, el presidente del Consejo de Representantes. Bueno, la verdad, una agenda extensa. Tenemos con Walter Gispert muchos temas para tocar, sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad del gobierno y del partido al que Walter Gispert representa, que también, para decirlo de alguna manera, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el Frente Cívico a nivel provincial, porque es otro de, en este caso, candidato a diputado, porque no va dentro de la interna, pero sí va a intentar posicionarse el partido que lidera Luis Juez en vistas a las próximas elecciones a diputados nacionales. También aquí Rubén López, ¿no? Así es, bien, el concejal de Frente por Carlos Paz. Exactamente. En un ratito. Y para el cierre vamos a intentar el diálogo a través de una comunicación telefónica con Juan Pablo Quinteros, vocal opositor de ERCEP. Sí. ¿Por qué motivo? Bueno, durante el fin de semana hubo cortes de luz. Lo que estamos sufriendo los carlospacenses, ¿no? Y esto ha generado discordia entre el gobierno municipal y por supuesto la gobernación de La Sota en el marco de esta política que se implementó en el gobierno de Schiaretti de tratar de minimizar los cortes durante vacaciones o fin de semana largos en ciudades turísticas. Esto no ha ocurrido aquí en Carlos Paz, evidentemente, este fin de semana que pasó. Como ustedes podrán observar, un programa muy pero muy completo, así que empezamos después de este corte. Muy bien, 23:12 minutos, estamos en vivo por Next Televisión. Recuerden, ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter, @ForumCarlosPaz. También pueden hacerlo a través de SMS con el número que aparece en el Zócalo en pantalla. Vamos a saludar al primer entrevistado de esta jornada, de este miércoles 26 de junio, Antonio María Hernández, constitucionalista. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me alegro de saludarlos. El gusto de tenerlo aquí esta noche con nosotros. El gusto es mío. Antonio, se viene una interna que, bueno, en un principio no era buscada en el radicalismo, se hablaba de que tenía que haber unidad. ¿Por qué? Bueno, yo digo lo que decían algunos referentes. Es un instrumento importantísimo de la democracia. Sí. Es decir, si hay algo que ha hecho bien el gobierno kirchnerista es precisamente dejar la posibilidad de las internas abiertas. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que interviene democráticamente y termina de seleccionar a los candidatos. ¿Qué significa esto para la política argentina? Significa muchísimo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la Argentina ha ocurrido un problema que es muy común en muchos partidos políticos. Es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías partidarias. Sí. Y una sobre forma, todo en los partidos más tradicionales. Pero no hay ninguna duda. De tal manera, y es uno de los problemas que tiene el radicalismo, por eso esta lista lo que representa es la idea de un verdadero cambio, también dentro del partido, para abrirlo, para democratizarlo, para modernizarlo, para producir un debate también de tipo doctrinario y organizativo, para poner el énfasis en la formación y capacitación política, etcétera. Es decir, siempre pensamos que las internas abiertas son muy importantes para profundizar la democracia dentro de los partidos políticos. Y en este contexto, porque yo le digo, había colegas, o correligionarios, vamos a hablar con propiedad, que bueno, querían llegar a una unidad y demás, y
se planteó la candidatura de Oscar Aguad. Usted es un constitucionalista, es un hombre que se ha dedicado siempre a este tipo de temas y se plantea esta incongruencia que hay con la Carta Orgánica del partido en la provincia de Córdoba. Aguad sí, Aguad no. Es que el tema para nuestra lista, que está encabezada por el doctor Abella, dos veces intendente de Río Cuarto, siempre fue muy claro que nosotros vamos a defender, es decir, lo mejor de la tradición, de la historia y de la doctrina partidaria. Y la Carta Orgánica Partidaria en el artículo 150 prohíbe la posibilidad de una reelección. Por eso ha sido verdaderamente lamentable la situación que está viviendo el radicalismo a causa de quienes han impulsado, y además el propio Aguad, es decir, llevar al partido a esta situación, cuando además aparece muy claro, usted lo acaba de decir, la incoherencia entre decir, así que el radicalismo le va a decir que sí a Aguad y después no a la reforma constitucional y a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo quiero ser muy claro en esto. El radicalismo tiene que ser coherente, el radicalismo tiene que defender las instituciones y es una posición primera que nosotros sostenemos. No a la reforma constitucional, este es el momento de cumplir con el programa constitucional, no a la reelección. Dije cumplir el programa constitucional y tengo que decirlo muy brevemente porque hay un hijo de Carlos Paz que es adscripto en mi cátedra de Derecho Constitucional en Córdoba, Lucas Durán, el doctor Lucas Durán, que la verdad es que en la Fundación Moisés Levenson me hizo publicar un libro que se llama precisamente así, Cumplir el programa constitucional. ¿Y por qué ese título? Porque los conservadores le decían a Irigoyen, usted no tiene programa, y él decía, mi programa es la Constitución. Entonces yo me preguntaba, para alentar un debate dentro del radicalismo, si hoy se puede sostener lo mismo, y estoy convencido que luego de la gran reforma de 1994, tenemos una Constitución muy moderna, muy progresista, que es realmente destacada, incluso a nivel internacional, y resulta que es una Constitución completamente violada, es decir, en muchos aspectos, tanto en la parte, digamos, de la organización del poder como en la vigencia de los derechos humanos. De tal manera que, para mí, el programa del radicalismo tiene que ser la Constitución. Eso es lo que nosotros vamos a defender. Esta es la primera gran posición que nosotros tenemos. Bien. Y naturalmente terminar con la hegemonía y el hiperpresidencialismo. Hernández, lo llevo su lista precisamente a Cambio Radical, que lidera el riocuartense Abella. En las últimas horas se conoció la impugnación por parte de la Junta Electoral. ¿Esto está resuelto ya? Hubo también un recurso de reconsideración planteado y esta tarde, hace horas nomás, acaba de resolverse afirmativamente. Era realmente un baldón para el radicalismo, es decir, que nuestra lista fuese impugnada, para colmo, por argumentos realmente inconsistentes, ¿no? Uno, porque decían, fue presentado a las 8:15 de la noche y habían fijado arbitrariamente la hora de las 8 cuando todos sabíamos en el país que la hora vencía a las 24 horas. En segundo lugar, porque decían que nuestra lista, que tenía más de 3.000 avales, 3.000 correligionarios que avalaron nuestra lista, no tenía el aval de uno de los grupos internos. Y esto nos lleva a otro tema que también vamos a plantear en el cambio del radicalismo. El famoso sello. Esa especie de sellos, esta idea de tener el partido lo más cerrado posible, que es lo que nosotros precisamente queremos cambiar. Habló usted recién de los derechos humanos. Ese es un bastión del kirchnerismo, el respeto. ¿Quién dice eso? ¿Pero cómo? Bueno, digo, dentro del kirchnerismo se habla de que los derechos humanos ha sido su política. La política más importante en derechos humanos, es decir, hablando de derechos humanos, particularmente de lo que ocurrió con esa gran tragedia argentina, eso fue protagonizado por la Unión Cívica Radical, evidentemente por el doctor Alfonsín. Es decir, hoy es evidente que además, es decir, no se utiliza el término derechos humanos en la extensión que realmente corresponde. Cuando yo hablo de derechos humanos, hablo de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Con el grado de pobreza, de miseria y de exclusión en la Argentina, ¿alguien puede creer que se cumple la Constitución Nacional? ¿Alguien puede creer que hay argentinos que no tienen los derechos violados? Así que en muchos aspectos de la vida nacional
nosotros lo que vemos es una grave violación de derechos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que revelan la falta de cultura política de los argentinos es este verdadero desprecio a la ley. Y este es uno de los problemas que nosotros tenemos que atacar. Naturalmente, cuando nosotros decimos cumplir la Constitución, significa luchar por los derechos de todos, los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados. Fíjense lo que es el tema de democratización de la justicia y el tema de medidas cautelares. Sí. ¿Quién cree que va a haber vigencia de derechos humanos si no hay una medida cautelar? Por eso entonces cuando se habla de derechos humanos hay que hablar en la amplitud completa del término para comprender de qué nosotros estamos hablando. Y esto es lo que nosotros vamos a defender. ¿La reforma del Consejo de Magistratura usted la considera inconstitucional? Pero lo he dicho sistemáticamente, lo he explicado. Es decir, hay 3 leyes que podían tener que ver, porque naturalmente creo en la democratización de la justicia. Las leyes que tenían que ver con ese concepto era el tema del ingreso por concurso a la justicia, el tema de la publicación de las declaraciones juradas, por supuesto también el tema de la utilización de los medios electrónicos para conocer el avance de las causas. Pero es evidente que las otras 3 grandes leyes, una de las cuales acaba de ser declarada inconstitucional por la Corte, o sea, tema Consejo de la Magistratura, el tema medidas cautelares y otro tema que no hay que olvidar, creación de nuevas cámaras nacionales de casación, lo cual significa todo lo contrario de democratizar la justicia, porque hace una justicia más larga, una justicia más costosa y afectamos el federalismo porque todo se termina resolviendo en el puerto de Buenos Aires. ¿Qué es democratizar la justicia? Y eso también lo voy a plantear. Es decir, primero ya cuando fui diputado de la Nación, presenté un proyecto al respecto. Juicio por jurados. La participación directa del pueblo. De los ciudadanos, como es en Estados Unidos, por como es en Estados Unidos, como es en Inglaterra. Claro. Es una institución democrática fundamental. Eso es sistema republicano, eso es más democracia, eso es democratizar la justicia. Pero además el acceso de todos a la justicia. ¿Cuál es nuestro problema? Las tasas de justicia, la imposibilidad que tienen los pobres de llegar a la justicia, la necesidad de tener que pasar siempre por un abogado, el tema de la imposibilidad que se tiene de utilizar otros medios procesales que realmente faciliten el acceso, sobre todo de los sectores más vulnerables, es decir, al acceso a la justicia y para que haya una justicia que realmente sea rápida, no sea costosa, sea realmente oportuna, sea una justicia independiente, y yo agrego un requisito más, y sea una justicia que conozca muy bien el derecho constitucional y que sepa que la primera misión de un juez es garantizar los derechos que están en la Constitución a los ciudadanos. Y este es un problema, yo que soy constitucionalista y que trabajo en la profesión, que yo lo veo sistemáticamente. Bien. Hernández, en uno de los títulos que tenemos nosotros en nuestra presentación, una de las frases dice: el hombre es un animal político. Aristóteles. Aristóteles la dijo, exactamente. Y supongo que usted lo es también, un hombre, un animal político. Como hombre se lo nota con su discurso muy enfervorizado. ¿Por qué después de esa alta exposición electoral que tuvo siendo diputado nacional, siendo candidato a vicepresidente, participando de la confección de la Constitución Nacional Argentina en el año 94, todo eso en pocos años, de golpe decidió no participar más? ¿O cómo fue? No es así. Siempre. ¿O vuelve a la política ahora? Siempre estuve en la política, pero claro, sin participar de las internas, sin ser candidato. Por eso, el hombre es un animal político, pero dejó le las elecciones en todo caso. Estar en el llano, que le viene muy bien a un político. ¿Sabe qué le hace mal a la política? Esto, las reelecciones, ver siempre las mismas caras, impedir la renovación. Cuando se habla de renovación hay una confusión, porque alguna gente cree que la renovación simplemente significa, es decir, una cuestión de edad. Cuidado. La renovación es otra cosa. La renovación significa renovación de principios, de ideas, significa la posibilidad de que haya gente distinta y que no se permita siempre la reelección de las mismas personas, porque eso es lo que va cerrando a los partidos. Y a los partidos hay que fortalecerlos, hay que abrirlos, hay que democratizarlos. Así que en definitiva, frente a lo que estaba ocurriendo en el país, donde es evidente que el debate constitucional, yo diría que es el centro hoy del debate público en la Argentina, y a consecuencia de lo que fue la presentación
de ese libro, la gente me fue diciendo, Antonio, es evidente que acá estamos con la posibilidad de una nueva reforma constitucional cuando ni siquiera hemos cumplido la única reforma por consenso, que fue la de 1994, y resulta que ya estamos hablando de una nueva reforma y para colmo para una reelección. Así que en definitiva, sectores de la sociedad y también correligionarios me dijeron que había nomás que volver a asumir este tipo de compromiso. Y cuando nosotros vimos con Abella de que además querían violar la Carta Orgánica Partidaria para posibilitar una reelección, cuando le advierto que hubo cerca de 10 correligionarios que fueron diputados nacionales que tuvieron 2 periodos. Menciono algunos brevemente, es decir, Mario Negri, Carlos Becerra, Alfredo Orgaz, Conrado Storani, Lorenzo Cortés, etcétera, Fernando Montoya. A nadie se le ocurrió buscar un procedimiento especial para no cumplir esa limitación que me parece republicana, democrática y renovadora. Así que ante esto, y además con la idea precisamente de presentar una alternativa distinta dentro del radicalismo, un radicalismo nacional y popular, pero claro, usted me dirá, el peronismo también lo es, no, pero aquí hay una diferencia. Yo no le dije nada. Nosotros somos realmente democráticos, republicanos y federales. ¿Qué usted dice que el peronismo no? Hay que poner el énfasis, son centralistas. Y se ve que, claro, están republicanos. Bueno, el grado de centralización, los gobernadores y los intendentes, es decir, con el manejo de la caja que tiene el kirchnerismo, ¿en qué situación está? ¿Cuál es la vigencia real de las autonomías provinciales y municipales consagradas en la Constitución Nacional y Provincial frente a la realidad que nosotros vivimos, donde ya sabemos qué tienen que hacer los gobernadores? Así que, es decir, es evidente que el peronismo es completamente centralista y si hay algo que hoy se advierte es un muy profundo unitarismo fiscal que hiere la Constitución. Bajo el punto de vista republicano es evidente que tenemos un sistema hiperpresidencialista, no hay verdadero respeto por el Congreso y ya sabemos lo que pasó con el tema de la independencia del Poder Judicial. Así que todo esto hace que el radicalismo necesite realmente ponerse de pie para ser realmente la alternativa de las mayorías populares. Lo último que le preguntamos, Hernández, ¿la renovación no era la unidad? Y volvemos a insistir sobre esto, dentro del radicalismo provincial. Digo, ¿no era la gran oportunidad para pelearle al peronismo en la provincia? Primero, pero resulta que las internas abiertas son bien vistas en toda la Argentina y no Córdoba. Es decir, yo no entiendo por qué hay. Pero incluso sus correligionarios. Lo dijo Mestre, vamos a ser claros, vamos a poner nombre y apellido. Lo dijo Ramón Mestre. Primero, es decir, Mestre es otro correligionario más. Lo que pasa es que es el intendente de la ciudad más de Córdoba, importante, pero claro. tenemos 150 intendentes. Es decir, este es un radicalismo abierto, democrático, así debe ser. Se intentó la unidad, pero hubo un problema. Siempre querían que la lista fuese encabezada por Aguad y naturalmente acá aparecía la incompatibilidad bajo el punto de vista legal por la Carta Orgánica, ante lo cual había que tener actitudes de defensa de las instituciones y eso es lo que hemos hecho. Hernández, le agradecemos muchísimo que se haya llegado hasta nuestra ciudad. No, es que es un gran placer y los quiero felicitar por el programa. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos luego del corte con el concejal Rubén López hablando más de la actualidad local a nivel político. ¿Qué va a suceder con la Carta Orgánica? ¿Qué va a suceder con el Frente por Carlos Paz? Todo eso, luego de este corte. Bien, volvemos aquí a la mesa de Fórum, estamos aquí en nuestro tercer bloque, les recordamos que estamos en vivo desde la pantalla de Next Televisión y ya estamos aquí con el concejal de Frente por Carlos Paz, Rubén López, como lo anunciamos. Rubén, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por haber invitado a su programa. Rubén, se ha dado la noticia la semana pasada de que fuera candidato de su partido en las últimas elecciones a intendente. Estamos hablando de Rodrigo Serna, habría vuelto al radicalismo de alguna manera, dejando de lado su participación en el Frente por Carlos Paz. ¿Cómo sigue la situación política del Frente? Igual que estaba antes, yo he sido electo por el Frente por Carlos Paz, los sigo representando a toda la gente que nos votó,
seguimos rindiéndole cuentas a ellos permanentemente, seguimos trabajando por la ciudad con todo el grupo que estuvo con nosotros desde hace muchos tiempos. El hecho de que Rodrigo haya tomado esa decisión no cambia en nada nuestros pensamientos políticos, ni nuestro pensamiento de trabajar por la ciudad con el grupo que hemos formado. Así que ¿Se van a seguir reuniendo? seguimos reuniendo, seguimos trabajando, nos estamos fortaleciendo, discutimos políticas municipales para llevar adelante, proyectos, estamos presentando proyectos, o sea, seguimos trabajando como antes, no cambia en nada. Esto es un referente que se fue del grupo, respetamos su decisión, nosotros seguimos trabajando con los mismos lineamientos que antes. ¿Lo sorprendió? No, yo venía conversando con Rodrigo, estaba la ¿Conversa posibilidad... usted con Rodrigo? Digo, Sí, porque se sí. dice que Serna y López no se hablaban, se habló mucho de eso en los últimos tiempos. Con Rodrigo somos amigos, conversamos mucho por teléfono porque no se dan los tiempos para juntarnos. Tenemos un café pendiente que iba a ser los otros días y después se suspendió porque era el cumpleaños de mi hijo, pero no tenemos ningún problema. Compartimos cenas, desayunos, somos amigos y seguimos conversando como siempre, con distintos a lo mejor lineamientos políticos, pero no hay ningún problema. Bien. No tiene por qué hablarlo tampoco, creo que seguro, son distintas. pensamientos distintos. López, en febrero usted dijo que el defensor del pueblo hoy no es prioridad para Carlos Paz. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Lo sigo sosteniendo, efectivamente. He tratado de plasmar esa discusión dentro del cuerpo legislativo para ver si de alguna manera podíamos discutir la conveniencia o inconveniencia de la elección actual. Yo considero que la ciudad necesita o tiene otras prioridades. El costo económico para la ciudad es muy alto y que hoy estamos necesitando decidir o invertir el dinero en otras cuestiones y no en el defensor del pueblo. Imagínense ustedes que el costo va a ser alrededor de 1,5 millones de pesos y nosotros hoy podríamos invertir ese dinero en gas, en salud, en discapacitados, que no se está haciendo nada, en el grupo de los ancianos. Hay un montón de prioridades que tiene la ciudad que podría verse reflejado si nosotros esa inversión lo hacemos. ¿Y por qué la explicación esta? Yo considero que el defensor del pueblo, las actividades o las facultades que están previstas para él, están cubiertas de una u otra manera por los concejales, por algunas de las secretarías del Ejecutivo, por la asesoría letrada gratuita que tiene el Consejo del Colegio de Abogados, o bien por las fiscalías que tiene tribunales. Entonces, las actividades propias de él quedarían delegadas, que se le han delegado, pasarían a ser irrelevantes, quedarían en cero. Entonces, si todos los funcionarios públicos, y especialmente los concejales y la justicia cumpliera con su deber, no necesitaríamos por hoy el defensor del pueblo. Hemos vivido 5 años sin defensor del pueblo, perfectamente podremos vivir un tiempo más. No es que hay que violar la Carta Orgánica y no hacerlo. Yo creo que las prioridades hoy que tiene el municipio son otras. Podríamos consensuar y suspenderlo por un tiempo hasta que la situación económica del municipio lo permita. ¿Usted cree en el consenso o más en este proyecto que se había hablado que usted iba a presentar de una enmienda o que estaba trabajando en un proyecto? Yo estoy trabajando y sigo trabajando. Lo que pasa que, a ver, chicos, para hacer una enmienda a la Carta Orgánica es una cuestión muy seria y muy responsable, hay que ser muy prudente para plantearla. Estamos hablando de la Carta Magna. Estamos hablando de la Carta Magna, fue suscrita por 20 constituyentes, la mayoría de los casos fueron por unanimidad, entonces sería muy irresponsable de mi parte plantear una enmienda sin los fundamentos necesarios, sin un consenso y sin haber tenido previamente un debate con algunos miembros de la sociedad, con parte del Consejo Deliberante. Eso es lo que estoy haciendo. Sigo con la idea de plantear la enmienda, lo que pasa es que no me ha dado el tiempo, porque hay varias cuestiones que se podrían reformular, y dentro de esa reforma hay un par de aspectos que me gustaría debatirlo con el grupo de concejales a ver cómo se podría. Pero se acortan los tiempos, López, teniendo en cuenta que se viene en octubre. Sí, desgraciadamente se acortan los tiempos. Yo soy una banca unipersonal, no es sencillo trabajar cuando uno está solo, porque necesita con quién debatir, consensos, asesores en otros puntos de vista, y bueno, pero dentro de todo, ya te digo, estaba casi elaborada, pero bueno, por una cuestión de prudencia y respeto hacia lo que iba a hacer, decidí darle un poco más de tiempo y trabajarla. Vamos a seguir trabajando, en julio me voy a tomar el tiempo para seguir discutiendo con todos los bloques, y si es posible en la primera sesión que tengamos en agosto lo voy a presentar. López, le voy a hacer 2 preguntas que tienen relación, o no, pero que
son cosas que se venían hablando. Por un lado lo escuché a usted ser crítico de cómo se habían desarrollado los plenos de gobierno que se habían desarrollado durante el gobierno de Esteban Avilés. Sí, efectivamente. En el último... ¿Por qué? ¿Qué es lo que a usted no lo conforma? Porque está la presencia de todos los secretarios, está la presencia de los concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas, digamos, se ha cumplido al menos con lo que dice la carta. Le voy a tratar de hacer un resumen, chicos. Sí. En el primer pleno se presentaron todos los secretarios y el intendente, los escuchamos hablar, cada secretario expuso, según ellos, lo que habían hecho y lo que iban a hacer, y si uno cerraba los ojos y los escuchaba, parecía que estaba viendo una película. Parecía Avilés en el País de las Maravillas. Era fantástico todo. Íbamos a hacer, hemos hecho. Cosa que no se condecía con la realidad que estábamos viviendo. Bueno, no obstante eso, pasó en el segundo pleno, los escuchamos de nuevo repetir la misma historia que en el primer pleno. Sí. Bueno, dijimos, muchachos, esto hay que reglamentarlo, porque si no estamos siempre la misma. Acá hablan, prometen, vamos a hacer, hicimos, pero no hay nada documentado. Lo que ustedes dicen lo vuelven a decir dentro de 3 meses. Entonces se trabajó en una instrumentación de cómo se debía realizar los plenos. Bueno, se utilizó un pleno para discutir cómo lo íbamos a proyectar, cómo se iba a reglamentar. Salió un proyecto, quedó guardado en un cajón, no se hizo. Y en los plenos siguientes el gobierno se dedicó a informarnos lo que ellos querían informarnos. La Carta Orgánica habla de que el pleno es para analizar la marcha de gobierno. Sí. Lo que menos se hizo en los últimos 3 plenos fue analizar la marcha de gobierno. El Ejecutivo vino con sus secretarios a exponernos proyectos que ya habían sido dados a conocer a la prensa y al público en general, y después lo único que hicieron era decir a los concejales de la oposición, miren, vamos a hacer esto, cuando ya se lo habían dicho a otros. En el último pleno, cuando se pretendió realizar lo mismo, pedí la palabra y le dije al señor intendente que no estaba de acuerdo, que había que reglamentar en forma urgente el pleno y que yo pedía que en ese pleno se hablara sobre la marcha de gobierno, no sobre el proyecto del hospital, que me parecía muy loable, muy importante, pero que la Carta Orgánica decía que el pleno debía hablarse sobre la marcha de gobierno, no sobre estas cuestiones. Y le pedí que por favor en ese día cada secretario nos dijera cuáles eran los actos de gobierno, los proyectos que habían hecho en los últimos 6 meses y cuáles eran los que iban a ser en los próximos 3 meses. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, ahí evaluar en serio la marcha de gobierno y ver en los próximos 3 meses si ellos realmente cumplían con lo que habían propuesto en ese momento. Bueno, como minoría no fui escuchado, se desvirtuó un poco lo que yo estaba pidiendo, lo que sí quedó un compromiso tácito que se vence el día viernes, en donde todos los secretarios van a hacer llegar por escrito al Consejo todo esto que yo pedí. O sea, qué han hecho en los últimos 6 meses, qué van a hacer en los próximos 3 meses, para que nosotros tengamos un elemento para evaluar en el próximo plenario si realmente el gobierno está marchando como corresponde, si se están cumpliendo las metas y los objetivos que se han planteado, y esto no quede en una simple retórica en donde se habla y no se cumple. De paso voy a aprovechar para hacerle recordar al intendente que el viernes se vence el plazo que él dijo donde los secretarios van a presentar esos proyectos, así que bueno, esperemos que ese día tengamos toda la documentación que hemos pedido. Bien, la partida del Frente por Carlos Paz de Serna no lo acercó a Avilés. No. Nosotros seguimos trabajando. No, pues yo lo escucho ser muy crítico recién de algunos aspectos al menos del gobierno, pero hay otros opositores que señalan en su palabra, esto no es palabra nuestra, digamos lo que señalan de otros partidos, podemos citar a Daniel Viale o a Adrián Lizarratura y decir, no, lo que pasa es que tanto Rubén López como a veces también se le endilga a Marcelo Sargento que están más cerca del gobierno que otra cosa, son casi concejales oficiales. Son voceros del oficialismo. Yo debe ser claro, muchachos, quien conoce el Consejo y ha seguido los pasos nuestros, puede saber que hemos sido uno de los principales críticos de la secretaria de Salud cuando asumió la doctora Casalegno, hacia ella, hacia su persona y hacia lo que había hecho, que había designado su marido como director del hospital. Fue desde esta banca que salimos a criticarlo y generamos la renuncia del director del hospital, el marido de ella. Fuimos uno de los que más criticó la demora en la habilitación de la terapia intensiva, junto con el concejal Viale. Fui el precursor de solicitarle a la Secretaría de Salud que inmediatamente dispusiera un mecanismo para que se recuperaran todos los reintegros que se hacían a las obras, o sea, todas las atenciones que se hacían a los pacientes en las obras sociales, para que se reintegrara ese dinero. Cosa que no lo hizo. Y en el primer pleno me encargué de remarcárselo, y en el segundo pleno, cuando dijo estamos trabajando, me encargué de remarcarlo y salir por todos los medios diciendo que era una tarea que en 30 minutos se hacía, y ella hacía 3 meses que estaba haciéndolo y no lo había concretado. O sea, a ver,
Fuimos uno de los principales críticos del doctor Guruceta cuando hizo el acuerdo para el playón de los colectivos. Sí. Uno de los principales críticos cuando se quiso hacer el alquiler de todo el predio del Rally a una empresa donde se cobraba 400.000 pesos para que hiciera una exposición de motos, lanchas y otras cosas. Fuimos los principales precursores cuando se dio el evento de Moto Hero Show, de pedir la cancelación de ese evento, Sí. de salir a cuestionarlo, de pedir la interpelación de Guruceta. Me senté personalmente en la máquina, en la computadora, y lo intimé al intendente, al señor intendente, que cancelara la realización de ese evento ese fin de semana, que procediera a desalojarlo, que procediera a constatar quién es el que estaba ocupando el predio. Cosa que lo obligó al señor intendente a firmar un decreto de urgencia donde lo autorizaba a utilizar el predio por 48 horas. Sí. Fuimos los principales que nos opusimos a eso y logramos que el municipio, de un contrato de 30.000 pesos que habían firmado, pasara a 100.000 pesos a la semana siguiente por la acción que tuvimos que hacer nosotros, oponiéndonos a eso. Fuimos los únicos que criticamos los otros días en pleno, el pleno de gobierno, y dijimos que estaba mal hecho. Entonces, muchachos, quienes dicen que somos más oficialistas que otra cosa, o no conocen el consejo, o miran para otro lado, o son medios pavos. ¿Qué quieren que le diga? Gracias, López, por haber venido. Muy atento. Gracias a ustedes. Seguimos en Fórum. En el próximo bloque, el presidente del Consejo de Representantes, Walter Hispert, a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en la mesa de Fórum. Hemos cambiado de protagonista. En este caso se trata del presidente del Consejo de Representantes, del concejal de Carlos Paz Unido, Walter Hispert, y actual candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, como es el nombre que se ha denominado en estas elecciones. Walter, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien. Felicitaciones por el Muchas espacio. Bien. Y ojalá funcione muy bien, porque no tenemos un lugar donde poder debatir las ideas, así que Bueno, ahora lo tiene una aquí. alegría. Bien. Walter, hablando de debatir, ¿existe la posibilidad de que deje el Consejo? Mira, Digo, por su sí. candidatura a diputado nacional. Si la verdad tiene que suerte de ser hoy, si elegido. nosotros nos manejamos con las encuestas, la decisión del Frente Amplio Progresista de no llevar a la cabeza a nuestro máximo referente, a los efectos de hacer un proceso de institucionalización, primero del frente, de nuestro frente, después de esta alianza que venimos sosteniendo del 2007, no sería posible, pero bueno, esto sería una voluntad popular de los cordobeses, ¿no? Y en este sentido, ¿usted qué le ocasionaría? Hoy justo estamos en 26 de junio 2013, a 2 años de la elección. Hoy nos llevamos puesto al bipartidismo en la ciudad de Córdoba. Miren, ha habido 2 lugares donde pasó esto, desde el bipartidismo. En Córdoba con Juez y en Carlos Paz con Avilés. Digo, no es una fecha menor, ¿no? Si le toca ser diputado, ¿qué le dejaría usted? ¿Tendría que dejar Carlos Paz Unido? Seguramente lo hablaríamos en Carlos Paz Unido, ¿no? Lo hablaríamos en Carlos Paz Unido, pero habría una expresión popular de una fortaleza que deberíamos debatirlo, pero seguramente lo hablaría con nuestra alianza, a la que la consideramos exitosa, a la que consideramos con un fuerte nivel de compromiso con el cambio que nos hemos propuesto en Carlos Paz, y que estamos seguros que va a continuar dirigiendo los destinos de Carlos Paz con nuestros nombres o con otros que la propia alianza lleve adelante. ¿Sería la baja de uno de los 2 comandos, como dijo Akiri Serriturri? El doble comando, el fin del doble comando. Mira, lo que dijo el Serriturri estuvo lindo, pero no hay doble comando. Yo les digo, los que conocen Carlos Paz y caminan al lado de Avilés se dan cuenta que no hay doble comando. Yo estoy todo el día con Avilés. Repartimos una revista por cada uno de los vecinos en Carlos Paz. Yo salgo con él a repartir revistas, de cada 10 a él lo paran 8. A mí 1 o 2 o 3. Sí, ¿Para decirle qué? Para lo que sea, para lo que sea. Bien. Muchos, la gran mayoría para saludarlo. Es decir, me parece que hay una pretensión de los sectores de poder de esta ciudad, de los que tienen mucha capacidad de crear opinión,
de poner en tela de juicio la representación que tiene Esteban en la comunidad de Carlos Paz. Y en cualquier proceso electoral lo va a demostrar. A propósito del gobierno y de la marcha de gobierno, estuvimos hablando recién con el concejal López, hoy se hizo una presentación en el Consejo, tiene que ver con una especie de auditoría de lo que fue el último balance que presentó el Ejecutivo. Sí, nosotros en el cumplimiento de la Carta Orgánica hemos nombrado el auditor de gestión, quiero decir que la primera vez que se hace esto, el Consejo de Representantes ya no solamente va a tener el balance presentado por el Tribunal de Cuentas, sino que va a haber un especialista en el Consejo de Representantes, que en este caso es el licenciado Díaz, licenciado en Economía, que da una opinión sobre ese balance, es decir, los concejales van a tener un elemento de una institución que está votado por el cuerpo, es decir, no depende ni de la presidencia ni del intendente, sino que está votado por el cuerpo, otra opinión técnica. La primera vez que se hace, entre otras cosas que es la primera vez que hacemos. Por ejemplo, el pleno. ¿Ustedes saben cuántos plenos hizo el régimen anterior en 4 años? 2. El régimen, dijo. El régimen anterior, ¿Por qué el régimen? ¿No fue un gobierno? Y bueno, fue un régimen anterior. Sí, bueno, pues generalmente cuando se habla de régimen se habla de algo más estricto, más rígido. Sí. Bueno, el régimen es un proceso. Me gusta este término, ¿sabes por qué? Porque me gustaría que lo aclare, sí. Porque el antiguo régimen se le decía antes de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, de ahí lo he utilizado, pero no es despectivo, sino que quiero identificar un cambio que se ha producido en Carlos Paz, muchachos. Es decir, acá el bipartidismo, Unión por Córdoba sacó el 7% de los votos, el radicalismo hizo la peor historia de su vida en Carlos Paz. Y hoy vemos lo que nosotros venimos denunciando del acuerdo del bipartidismo, con el tema de la luz, que ustedes lo van a hablar a Juan Pablo. Hoy, el legislador Setopal y el legislador Felpeto se corrían de una radio a otra para decir que el problema de la luz lo tenía Vilés. ¿Sabe cuántas veces vino el legislador Setopal a la municipalidad? ¿Cuántas? Nunca. Setopal es de Punilla, Carlos Paz es 40 y pico ¿Y por el ciento. legislador Felpeto? Ponele que vos, por las cuestiones que todos conocemos en la ciudad, que la situación no es precisamente la mejor con el ayuntamiento, pero con Setopal nunca vino. Debe ser que cree que la ciudad pasa por el dique, que Punilla termina en el dique porque debe tomar el desvío de Costa Azul. Y hoy salía y habló, dijo semejante cantidad de pavadas Setopal. ¿Saben lo que dijo Setopal? Sí, nosotros no habilitábamos la planta. ¿Ustedes saben dónde está la planta, muchachos? En San Antonio. Claro. Nosotros no habilitamos en San Antonio, salvo que hagamos una invasión, mandemos los inspectores de tránsito, invadamos el territorio. Bien. Este legislador de Punilla, ¿sabe lo que es esto? ¿Sabe quién más defiende de la Sota? Felpeto. Felpeto es el mayor defensor de la Sota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les hizo el gobierno. Bien. En Punilla, el radicalismo y el peronismo se debían las intendencias. Expliquen ustedes, expliquen en lo electoral que a nivel local el peronismo saque el 7% y después de las otras saque, perdió también en Carlos Paz, pero... Sí, casi un 29, sí. Es decir, acá hay un acuerdo político que Felpeto, a propósito, lo pone en evidencia, porque si algo que no tiene Felpeto es que mastica vidrio. Si lo está poniendo en evidencia, porque claramente le está diciendo a De la Sota, acá te estoy pagando los favores que me hiciste políticamente. Gisper, lo interrumpimos un segundo. Saludamos a Juan Pablo Quinteros, vocal opositor de ERCEP, ¿sí? Porque el último fin de semana, como lo hemos manifestado aquí en el inicio de este programa, y por supuesto lo ha manifestado así el vecino Carlos Pacense, diferentes sectores, se ha manifestado justamente en contra de los cortes que se produjeron durante el fin de semana, en un fin de semana largo, ¿sí? Y que afectó seriamente las actividades de Carlos Paz, fundamentalmente a los turistas que aquí llegaron. Quintero, ¿cómo le va? Buenas noches, Andrés Ferreira lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué análisis se hizo desde ERCEP respecto a esta situación que se vivió en Carlos Paz el pasado fin de semana? Bueno, la verdad que hemos visto con muchísima preocupación la situación que se planteó en Carlos Paz, básicamente porque nos parece que ha habido una total falta de previsión en un fin de semana largo, que han tenido récord de afluencia turística, de tener cortes programados, nos parece un desatino total y una medida que puede claramente estar intencionada
de manera perjudicial para lo que es el turismo de Carlos Paz, pero por otra parte también evidencia la inutilidad que tiene esta cúpula de EPEC, que en realidad no solamente esta cúpula, sino son el manejo de los 14 años que va a cumplir el gobierno de Unión por Córdoba el mes que viene en el manejo energético de Córdoba. Es inadmisible que lugares como Carlos Paz todavía sufran este tipo de inconvenientes, y mucho más cuando sucede en una época como la que ustedes han planteado. Hemos solicitado innumerable cantidad de veces informes a la empresa provincial. La empresa de energía eléctrica está absolutamente cerrada en cuanto a la información. Ustedes bien saben que nosotros venimos desde el Frente Cívico bregando porque se ponga un manto de claridad sobre el terrible robo, el más monumental robo que se ha perpetrado en la provincia de Córdoba en los últimos 40 años, que es la Central Pilar, que es el motivo de todo el descalabro financiero que tiene una empresa que ahora no sabe cómo salir de esa situación, y evidentemente empiezan a repercutir en estas cuestiones. El problema de EPEC no es que no tenga plata, es que la plata que tuvo la usaron para los negociados y no para la obra que le solucionen los problemas a la gente. Ahora, Quinteros, ¿qué tal? Santiago Berioli les saluda. Con respecto a este tema, ¿ustedes tienen la posibilidad de trabajar en vistas a esta temporada que se viene de invierno? Ahora vienen las vacaciones de julio y Carlos Paz va a sufrir nuevamente el mismo problema si no hay alguna solución. ¿Se puede hacer algo desde el CEP con respecto a esto? Bueno, tengo una pésima noticia para darle. De la ERCEP no podemos hacer absolutamente nada, porque la ERCEP es un órgano que inventó de la SOTA en el año 2000, cuando vino con toda esta reforma del Estado y la modernización del Estado, que venía con la idea de privatizar el juego, el Banco de Córdoba, la EPEC, y creó un ente regulador de servicios públicos que hubiese tenido la función de regular si en verdad el gobierno de la SOTA hubiese querido que haya un órgano de control autárquico que controle a las empresas, ya sean estatales o privadas, que brindan servicios públicos. En realidad, lo único que hacemos nosotros es controlar tarifas. Ni siquiera hemos podido en 10 años avanzar sobre un régimen de calidad de servicio que nos permita sancionar a la EPEC. La cuestión es clara y simple. Los funcionarios de la EPEC son funcionarios políticos. Cuando tienen este tipo de actitudes negligentes, cuando tienen este tipo de actitudes que no pueden explicar, lo que hay que hacer es cambiarlos si hubiese un gobierno sensato que tuviera preocupación por lo que le pasa a la gente. Como no es el caso del gobierno de la SOTA, nada hace prever, y lamento de decirlo en estos términos, y no porque uno quiera hacer una guapieta, sino porque tiene que tener una visión realista de la cuestión, que va a cambiar. EPEC no cambia pura y exclusivamente porque tiene un entramado de corrupción tal que no va a cambiar. Esto es el gobierno de la SOTA. Lo que ustedes están viendo, lo que los cordobeses están viendo en este tercer mandato de la SOTA, el cuarto de Unión por Córdoba, si contamos el gerenciamiento de Chiaretti, es precisamente esto. Han llevado las instituciones y han llevado el gobierno a una situación de precariedad absoluta, en donde desde lo institucional hasta los más básicos servicios están totalmente desdibujados, y por supuesto de espalda a los problemas y a las soluciones que requiere la gente. Bien. Juan Pablo, estamos sentados aquí en la mesa con el concejal, el presidente del Consejo de Villa Carlos Paz, Walter Hisper, que bueno, nos ha pedido... Diputado nacional. Diputado nacional. ¿Cómo anda, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Hablando precisamente del tema que vos con tanta claridad explicaste. Bien. Bueno, me alegro. La verdad que nosotros nos parece que tener en nuestras listas gente como Walter, que trabaja tanto por la ciudad de Carlos Paz y por toda la zona. Con Walter esta mañana precisamente estuvimos hablando de esta cuestión que tanto le preocupa. Nos parece que es una... digamos, seguramente han estado hablando de la oferta electoral que se viene y de las elecciones que se vienen, y a nosotros, vuelvo a insistir con esto, aunque me salga de tema, permítanmelo, decir que nos llena de orgullo poder presentar una lista con gente absolutamente honorable cuando los otros restos de las listas nosotros vemos que tienen 70 o más de 100 años de historia y tienen que presentar candidatos para que adquieran fuero. Nosotros la verdad que lo que queremos llevar al Congreso es gente honorable que pueda representar dignamente a la provincia de Córdoba. Bien. Y ojalá que tengamos una elección que permita que Walter Hisper pueda sentarse en una banca del Senado, porque sabemos que lo va a hacer con la misma vocación de servicio que lo está haciendo en Carlos Paz. Quinteros, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido muy atento. No, por favor, muchas gracias, buenas noches y saludos a Walter. Que tenga buenas noches. Juan Pablo Quinteros, vocal de ERCEP, hablando aquí en Forum. Bueno, ¿qué tema, Walter? ¿No? Porque tenemos problemas que el gobierno debe enfrentar. La luz, el gas, son muchos los problemas. El resultado del Partido Córdoba. La provincia de Córdoba es la provincia más atrasada del centro del país, muchachos. Cualquiera que sale
de Córdoba, se da cuenta inmediatamente que sale de Córdoba. Estamos en una isla, como decía Angelós. Una isla entonces. hundida. Porque Angelós habló de la isla. Sí, sí. Una isla hundida. Vos salís a San Luis, que no son kirchneristas, te encontrás con buena ruta, buenos servicios. Salí a Santa Fe, que no son kirchneristas, pues gobierna el Frente Progresista. Sí. Buenas rutas. Te vas a las provincias pro-kirchneristas, ni te cuento. Acá nomás. La ruta 38, muchachos. Yo de que me acuerdo, yo milito de los 17 años. Sí, Angelós, es la misma. Angelós la prometió 7 veces más o menos. Mestre, otro par. Y de la Sota, ni te cuento. Pero ahora pagamos el... Y te voy a contar. Ahora pagamos la tasa vial. ¿Y sabes lo que me van a decir la provincia? Esa es una ruta nacional. Claro que es una ruta nacional. Pero vos tenés que gestionar. Vos tenés que gestionar. ¿Para qué tenés los diputados nacionales? ¿Solamente para votar en contra de la reelección de Cristina? ¿Para eso quieren los diputados? ¿Sabes lo que dijo de la Sota? Hay que preguntarle a los legisladores, a los candidatos, si van a votar la reelección de Cristina. Nosotros decimos que no la vamos a votar, pero vamos a otras cosas. También le vamos a contar la costilla al gobierno de la provincia. Porque mientras el gobierno de la provincia manda a sus legisladores a decir mentiras como el tema de la luz, todavía tiene que explicar el problema que tiene con la fiesta de cuarteto, con el spot publicitario que saca de la Sota en los canales de Buenos Aires. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gastar la plata de los cordobeses. Para gastar la plata de los cordobeses. Los legisladores nacionales también tienen que, además de la gran política, que serán 2 o 3 veces que cosas importantes, también gestionar para la ciudad donde viven. Si no desaparecen, maestro, desaparecen. ¿Y sabe qué? Los partidos tradicionales lo que hacen con las votaciones de bloque, lo llaman solamente con el timbre cuando tienen que votar algún problema. ¿Cuántos diputados nacionales han venido a Carlos Paz en estos 2 años, muchachos? Gisper, lo traigo de vuelta al ámbito local y quiero hablar de Defensor del Pueblo. Recién el concejal López dijo que no es prioridad para Carlos Paz. ¿Usted qué considera respecto a esto? Eso dice el concejal López. Yo estoy parado en que se defienda la Carta Orgánica. La Carta Orgánica, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, votaron la necesidad del Defensor del Pueblo. Es una institución que está creada en todas las democracias modernas. No cumple la misma función ni que la justicia que decía, ni la justicia donde hay defensores para pobres, ni de los concejales. Cumple funciones distintas. Y además nosotros dimos un paso mucho más allá. Le dimos el poder a la gente. Y acá hay algunos que le quieren sacar el poder a la gente. Yo apuesto que haya elecciones. Apuesto a que hay que invertir en elecciones. Porque precisamente es en las elecciones donde se expresan los vecinos. La política siempre va a intentar desde el poder poner el límite a los vecinos. ¿Sabe cuál es el problema que tiene la Carta Orgánica? Que le ha sacado el poder a los políticos y se lo ha dado a la gente. Entonces muchos en la política empiezan a darse cuenta de esto y quieren llevarse la apuesta a la Carta Orgánica. La Carta Orgánica ya le ganó al líder del antiguo régimen 7-0 y le va a seguir ganando. Walter, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra mesa. Sí. Nos vamos y volvemos después de un corte para el cierre de nuestro programa del día de hoy. Bien, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Teníamos preparado una entrevista con Esteban Avilés del 26 de junio del 2011. ¿no? Era un flashback, ¿no? Era un flashback para ver un poco lo que había sucedido hace 2 años. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Hemos tenido un programa, creo yo, muy rico en conceptos en cuanto a lo que estuvo aquí el constitucionalista, el candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, Antonio María Hernández. También estuvimos con Rubén López hablando de temas trascendentales y, como siempre, muy interesante la palabra de Walter Gisper, además, Andy, de la comunicación telefónica, ¿no? Es así, con Juan Pablo Quinteros de ERCEP. La semana que viene estaremos acompañándolos a ustedes con mucho más Fórum aquí, desde la pantalla de Next Televisión, Canal 16. Muchas gracias por estar del otro lado. Chao. Hasta luego.